No fue una guerra, no oficialmente. A las 2:47 de la madrugada, hora local de Kuwait, algo que viajaba a Mach 4 cruzó la frontera sin declaración, sin advertencia, sin ultimátum, solo una coordenada, y luego fuego. Camp Arif Jan, Kuwait, una de las instalaciones militares norteamericanas más fortificadas de todo el Medio Oriente. Más de 10.000 miembros del servicio militar de los Estados Unidos estacionados dentro de su perímetro en cualquier momento dado. Una base que llevaba más de 30 años operando sin recibir un ataque directo. En cuestión de minutos, el cálculo del poder global se desplazó, y la mayor parte del mundo todavía estaba dormida. Pero aquí está la parte que ningún titular te va a decir con esta claridad. Lo que había dentro de esa base no eran solo soldados. Era la columna vertebral completa de la proyección de poder norteamericano en el Medio Oriente. Y alguien acaba de meter un misil a través de ella. Para entender el peso real de lo que acaba de ocurrir, necesitas entender lo que Camp Arif Jan realmente es. No simplemente una base militar. Ese encuadre la subestima de manera peligrosa, y esa subestimación es exactamente lo que Irán calculó que el mundo haría. Camp Arif Jan es el centro logístico central para todo el teatro de operaciones del Comando Central norteamericano. Alberga el conjunto preposicionado del Ejército número 5, una caché avanzada de vehículos blindados, municiones y equipamiento suficiente para equipar a una brigada de combate completa en 72 horas sin que un solo barco de carga tenga que cruzar ningún océano. Procesa miles de millones de dólares en material militar anualmente. Se sienta a 55 kilómetros al sur de la ciudad de Kuwait, lo suficientemente cerca para ser tácticamente relevante, lo suficientemente lejos para haberse sentido segura durante 3 décadas. El momento en que Irán disparó contra esa instalación específica, 3 cables de detonación invisibles se cruzaron simultáneamente, un umbral militar, un umbral político y un umbral psicológico. Ninguno de esos cables tiene un botón de reinicio limpio, y el mundo está a punto de descubrir lo que pasa cuando los 3 se cortan al mismo tiempo. Ahora viene la pregunta que todos se hacen inmediatamente y cuya respuesta revela algo sobre la guerra moderna que cambia todo lo que creías saber sobre la supremacía militar norteamericana. ¿Cómo logró Irán esto contra una de las instalaciones más defendidas del planeta? Camp Arif Jan opera bajo una arquitectura de defensa aérea en múltiples capas. Baterías Patriot PAC-3, integración de radar de alerta temprana con la red regional del Comando Central, protocolos de respuesta que llevan décadas siendo refinados. Sobre el papel está blindada. Pero Irán pasó los últimos 15 años estudiando ese papel con una precisión que los planificadores del Pentágono subestimaron de manera sistemática. Lo que usó Irán es un ataque de saturación, una doctrina que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desarrolló durante una década entera, observando cómo los sistemas de defensa occidentales derriban amenazas aisladas con relativa facilidad. La lógica es brutalmente simple y no tiene una respuesta técnica fácil. Los sistemas Patriot pueden interceptar amenazas individuales con precisión impresionante. Pero la matemática de la intercepción se descompone cuando se lanzan 12, 15, 20 proyectiles en una ventana de tiempo comprimida desde múltiples vectores simultáneos. El misil balístico Desful iraní tiene una precisión de menos de 30 metros a un rango de 1000 kilómetros. Añade señuelos, formas balísticas inertes diseñadas específicamente para agotar los inventarios de interceptores antes de que lleguen las ojivas reales. Estas no son los crudos Scud de la Guerra del Golfo de 1991. Son armas de precisión desarrolladas en los últimos 15 años específicamente para derrotar la defensa aérea occidental en capas. La filosofía operativa es tan simple que cabe en una oración. Encuentra el techo de la defensa y supéralo por 1. 1 pasa. Eso es todo lo que Irán necesita. Y esta mañana 1 pasó. Y sin embargo, el ataque militar puede haber sido la parte menos importante de lo que Irán ejecutó en esas horas. Porque mientras cada radar del Golfo estaba fijo en el cielo, algo más ya estaba en movimiento en el fondo del océano. Algo que ninguna batería Patriot en ningún lugar del mundo puede detener. El estrecho de Hormuz. 39 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. A través de esa franja de agua pasan aproximadamente 17 millones de barriles de petróleo. Cada día, alrededor del 17% del consumo mundial, moviéndose por un canal que podrías cruzar en coche en 35 minutos. Irán lleva 30 años preparándose para cerrar ese canal, con una precisión que ningún ejercicio de planificación militar norteamericano ha logrado replicar en sus simulaciones. Enjambres de botes de ataque rápido,
baterías de misiles costeros, minas navales que pueden desplegarse desde embarcaciones pesqueras comerciales en menos de 4 minutos sin que ningún satélite pueda distinguirlas de la pesca normal. Las herramientas ya están en posición. Lo que Irán decidió esta mañana fue cuántas de ellas activar simultáneamente. Pero hay una capa aún más frágil debajo de la infraestructura militar que casi nadie menciona. El fondo marino del Golfo alberga 5 sistemas principales de cables de fibra óptica submarinos: el Falcon, el FLAC, el IMEGUE. Estos cables transportan aproximadamente el 40% del tráfico de datos entre Europa, el Medio Oriente y Asia. No están blindados, no están reforzados contra ataques deliberados. Corren en varias secciones directamente a través de aguas a las que Irán puede acceder con embarcaciones de superficie en horas. Un ataque simultáneo contra Camp Arif Jan, combinado con la ruptura de 2 cables submarinos principales, crearía lo que los planificadores militares llaman un apagón multidominio. No oscuridad en un solo sistema, sino ceguera parcial en cascada, que afecta comunicaciones, compensación financiera y coordinación militar al mismo tiempo. La base no era solo el objetivo, era la distracción. Las consecuencias estratégicas de este ataque no se despliegan en días, se despliegan en minutos. Dentro de la primera hora, la Quinta Flota Norteamericana, con sede en Manama, Bahrein, a 200 kilómetros de distancia, entra en postura defensiva máxima. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional se convoca en 40 minutos. Al presidente se le presenta un árbol de decisiones que los planificadores militares llaman la escalera de escalada. Cada peldaño tiene un nombre. Cada nombre tiene un número de muertos adjunto. Pero el mecanismo que la mayoría de los analistas pasan por alto en este momento no es lo que los Estados Unidos hace a continuación. Es lo que Irán obliga a los Estados Unidos a comprometerse públicamente a continuación. Al atacar Camp Arif Jan, Irán colapsa la ambigüedad que la política exterior norteamericana ha mantenido cuidadosamente durante años. La ambigüedad calculada sobre dónde están exactamente las líneas rojas y hasta dónde exactamente está dispuesto a llegar Washington cuando alguien las cruza. Esa ambigüedad era un activo estratégico. Irán acaba de eliminarlo. Y una vez que esa ambigüedad desaparece, algo irreversible ocurre en el orden global que ningún comunicado puede revertir. Dentro de 6 horas, comienza la siguiente reacción en cadena. El crudo Brent se mueve hacia arriba entre 15 y 25 dólares por barril dentro de la primera sesión de negociación. La última vez que los mercados percibieron una amenaza creíble al cierre del Golfo, en septiembre de 2019, el Brent subió un 15% en un solo día. Ese evento fue una serie de ataques con drones contra instalaciones sauditas. Este evento es categóricamente más grave porque involucra a una instalación militar norteamericana directamente. Las tasas de seguro de navegación se multiplican de la noche a la mañana en factores que ningún armador puede absorber sin trasladar el costo a sus clientes. Los buques comienzan a desviarse alrededor del Cabo de Buena Esperanza. El tiempo de tránsito desde el Golfo hasta Europa se extiende de 22 días a 38 días. Corea del Sur y Japón, que importan respectivamente el 30 y el 9% de su petróleo del Golfo, inician extracciones de emergencia de sus reservas estratégicas en 48 horas. Tienen protocolos para esto porque llevan décadas preparándose. Pero esos protocolos asumen una interrupción temporal, no un conflicto abierto de duración indeterminada. Mientras tanto, en Moscú, Rusia observa con una atención que no es neutral. Si la respuesta norteamericana es mesurada, proporcional, cuidadosa de no escalar, la lección que Rusia absorbe es específica y transferible. El techo de riesgo aceptable para la confrontación directa con activos norteamericanos se ha ajustado hacia arriba. No de manera dramática, unos grados. Pero esos grados acumulados son los que definen si el siguiente movimiento en el tablero mayor está disponible o no. En Pekín, el cálculo es todavía más específico. China importa aproximadamente el 50% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Un conflicto prolongado en el Golfo que inmovilice el capital militar y político norteamericano en el Medio Oriente, mientras las tensiones en el estrecho de Taiwán se mantienen elevadas, sirve a un conjunto de intereses estratégicos chinos que no requieren ninguna participación activa de Pekín para materializarse. La pregunta que define todo lo que viene no vive en los mercados ni en los misiles. Vive en algo más frágil y más consecuente que ambas cosas. ¿La disuasión norteamericana todavía funciona? Quédate con esa pregunta, porque es la más importante que nadie en ninguna conferencia de prensa va a responder con honestidad en las próximas horas. La disuasión no es una ley de la física
que opera independientemente de lo que los actores crean. Es una percepción colectiva, mantenida simultáneamente tanto por aliados como por adversarios, de que ciertas acciones conllevan ciertas consecuencias de manera suficientemente confiable para que los actores que piensan en términos de largo plazo elijan no tomarlas. Es la creencia de que si cruzas esta línea, la respuesta será rápida, abrumadora e inequívoca. Durante 70 años, los Estados Unidos mantuvo esa garantía implícita sobre sus propias fuerzas, con suficiente consistencia para que aliados y adversarios la incorporaran a sus modelos estratégicos, como un dato de partida. Esa garantía respaldó el libre flujo de energía del Golfo durante décadas. Respaldó, en un sentido muy real que los economistas pueden cuantificar, el orden global que emergió después de la Segunda Guerra Mundial y que permitió el mayor periodo de crecimiento económico y reducción de la pobreza en la historia humana. Si la respuesta norteamericana al ataque de esta mañana resulta ser mesurada, proporcional, cuidadosa de señalar límites sin cruzarlos, telegráfica en su moderación, los adversarios globalmente recalibran ese dato de partida. El techo de riesgo aceptable para la confrontación directa con activos norteamericanos se ajusta hacia arriba. No de manera dramática, no de golpe, unos grados, pero esos grados acumulados en múltiples teatros simultáneamente, con múltiples actores haciendo cada uno sus propios cálculos independientes, son lo que determina si el siguiente movimiento en el tablero mayor está disponible para alguien o no. Y los movimientos que se vuelven disponibles en los tableros mayores son los que producen las guerras que los libros de historia llaman inevitables cuando se miran hacia atrás. La historia tiene un nombre para ese fenómeno. Lo llama una transición de poder. Y las transiciones de poder nunca se anuncian. Ocurren en momentos exactamente como este. Detrás de cada variable estratégica hay una persona. Camp Arif Jan no es un símbolo en un mapa, ni un nodo en un diagrama de flujo logístico. Es un lugar donde un especialista en logística de 23 años de Columbus, Ohio, estaba haciendo un turno nocturno esta madrugada porque le tocaba ese turno y porque ese es su trabajo. Donde un sargento mayor de 38 años estaba revisando manifiestos de convoy para el movimiento de material programado para las próximas 48 horas. Donde alguien estaba hablando por teléfono con su familia, porque hay 11 horas de diferencia con el este de los Estados Unidos, y es una hora razonable para llamar. Donde alguien estaba durmiendo entre dos turnos. Un misil balístico de precisión no discrimina entre rango militar, función operativa, opinión política sobre la guerra que se está librando, ni culpabilidad moral por las políticas institucionales que construyeron esa base en ese lugar hace 30 años. Impacta en las coordenadas que le dieron. Las bajas de esta mañana tendrán nombres. Esos nombres se leerán en voz alta en el Pleno del Senado de los Estados Unidos en los próximos días. Se pronunciarán en funerales en ciudades de estados que tienen poca relación directa con ninguna de las decisiones geopolíticas que llevaron a este momento. A esos funerales asistirán personas que no entienden ni necesitan entender la mecánica estratégica de lo que ocurrió. Solo entienden que alguien a quien amaban estaba dentro de una valla en Kuwait a las 2:47 de la madrugada y ya no va a regresar a casa. Ese costo humano no cambia la lógica estratégica de los actores que toman decisiones en salas sin ventanas, pero sí cambia la lógica política que opera en los sistemas democráticos. Y en los sistemas democráticos, la lógica política es la única lógica que en última instancia determina qué acciones son sostenibles en el tiempo. Lo que no sabemos todavía es si este ataque fue autorizado en los más altos niveles del gobierno iraní, o si fue una decisión de comandantes del CGRI operando con el tipo de autoridad autónoma que hace que la atribución sea deliberadamente complicada y que la respuesta adecuada sea menos obvia de lo que parecería si la atribución fuera limpia. No sabemos si este es el movimiento de apertura de una operación multifrente, coordinada con pasos siguientes ya cargados, o una sola demostración de capacidad, una línea trazada en fuego y dejada para ser interpretada por cada capital del mundo según sus propios intereses. No sabemos qué conversación ocurrió en las 72 horas antes de que se diera la orden de lanzamiento. No sabemos qué opciones fueron presentadas ni cuáles fueron rechazadas por quién y por qué razón. Lo que sí sabemos es esto. En algún lugar del Golfo, ahora mismo, un alcance de radar está rastreando algo. Se está tomando una decisión en una sala sin ventanas y sin cámaras. La escalera de escalada que los planificadores militares han estudiado durante décadas en ejercicios hipotéticos, ya no es un ejercicio hipotético. Y el siguiente peldaño, sea lo que sea, todavía no tiene nombre público. Pero alguien en algún lugar ya está trepando hacia él. Y el mundo entero va a descubrir en las próximas horas si las personas que tienen que decidir qué hacer entienden verdaderamente la magnitud de lo que no saben.